No te duele la foto. Te duele darte cuenta de que ya no eres suficiente para captar su atención. Déjame ponerte la escena completa, sin adornos y sin exageraciones. Estás revisando tu teléfono como cualquier otro día. No estás buscando problemas. No hay una discusión previa, no hay sospechas abiertas, no hay drama en el ambiente. Es un momento neutro, automático. Abres Instagram casi por reflejo, como quien mira la hora. Y ahí está, tu novia, tu esposa, la mujer con la que compartes la cama, los planes, las rutinas y también los silencios. Una foto nueva, no es una foto cualquiera. Tu cerebro lo entiende antes de que puedas pensarlo. La postura está cuidada, la espalda ligeramente arqueada, el pecho insinuado lo justo para no ser obvio, pero lo suficiente para ser leído. La mirada no es inocente, tampoco es casual. Es una mirada que sabe que será observada, que anticipa la reacción, que la espera. Y ahí aparece la primera incomodidad. No un golpe, no un dolor fuerte, más bien una presión suave en el pecho. Algo que se activa sin pedir permiso. Deslizas hacia abajo. Los comentarios no tardan en aparecer. Fuegos, corazones, halagos repetidos. Frases que ya conoces porque siempre han existido hombres mirando. Eso no es nuevo, nunca lo ha sido. Tú sabes que ella es atractiva, sabes que otros la van a desear. Esa parte, racionalmente, no te rompe. Lo que te sacude es otra cosa. Ella no solo fue mirada, ella decidió ser mirada. Ahí cambia todo, porque no es lo mismo que alguien observe sin permiso, a que alguien se exponga con intención. No es lo mismo atraer por existir, que provocar para recibir. Y tu cuerpo lo sabe. Por eso reacciona antes que tu discurso interno. Y entonces empieza el conflicto real. No afuera, dentro de ti. Empiezas a negociar contigo mismo. Quizá estoy exagerando. Es solo una foto. Hoy todo el mundo hace lo mismo. Si digo algo, quedaré como inseguro. Pero mientras te dices eso, algo dentro se contrae. Como si el suelo se volviera un poco menos firme. Como si tu lugar, ese que nunca fue hablado, pero siempre fue sentido, se moviera unos centímetros. No es celos puros. Los celos tienen miedo a perder. Esto es distinto. Es una sensación más silenciosa, más incómoda. Es la intuición de que ya no ocupas el centro emocional que creías ocupar. Porque cuando estás en una relación, hay acuerdos invisibles, no firmados, no verbalizados, pero profundamente entendidos. Uno de ellos es este. La validación íntima principal se cuida dentro, no se reparte sin conciencia. No se lanza al aire sin consecuencias, y cuando ese acuerdo se rompe, aunque sea de forma sutil, el sistema interno entra en alerta. Empiezas a observar más, a interpretar gestos, a leer silencios, a preguntarte cosas que antes no te preguntabas. Lo hizo por diversión, por costumbre, por inseguridad, porque ya no se siente vista conmigo. Y aquí aparece la parte más incómoda del conflicto. No sabes si tienes derecho a sentir lo que sientes. No sabes si hablar te hará parecer débil. No sabes si callar te hará perderte a ti mismo. Así que haces lo que hacen muchos. Te quedas en pausa. No dices nada, pero tampoco estás tranquilo. Sigues ahí, presente físicamente, pero con una grieta interna que no estaba antes. Empiezas a sentirte un poco desplazado, aunque nadie te haya empujado. Un poco reemplazable, aunque nadie haya llegado a ocupar tu lugar. Y eso es lo que vuelve este conflicto tan peligroso. Porque no explota, se infiltra, se cuela en la forma en que la miras, en cómo respondes, en lo que callas, en lo que toleras. No se trata de una foto, se trata de lo que esa foto despierta. La sensación de que la atención que antes era un intercambio íntimo, ahora se ofrece al mejor postor emocional. Y cuando una relación entra en ese territorio, ya no estás discutiendo una imagen. Estás enfrentando una pregunta mucho más profunda, mucho más incómoda. ¿Sigo siendo el lugar donde ella busca sentirse validada? ¿O solo soy el lugar al que vuelve cuando el ruido externo se apaga? Lo más peligroso no es que otros hombres la deseen. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. La atracción externa no destruye relaciones por sí sola. Lo verdaderamente peligroso es que ella lo necesite, porque el deseo de otros no es el problema. La necesidad de ese deseo sí lo es. En el momento en que una persona empieza a necesitar validación externa, deja de buscar conexión y empieza a buscar estímulo. Y el estímulo no tiene lealtad. El estímulo solo responde a la intensidad del momento. Hoy llega en forma de comentarios, mañana en forma de mensajes privados, pasado mañana en forma de alguien que escucha mejor. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el riesgo aparece cuando hay contacto físico, cuando hay una cita.
cuando hay una traición evidente. Pero el quiebre real ocurre mucho antes, en una capa silenciosa donde casi nadie mira. Ocurre cuando la autoestima empieza a alimentarse fuera de la relación. Porque cuando alguien necesita atención externa para sentirse viva, deseada o valiosa, la relación deja de ser un refugio emocional y se convierte en un límite incómodo. Algo que contiene, que frena, que estorba. Y no siempre es consciente. A veces ella no piensa, quiero que otros hombres me miren. Piensa, quiero sentirme bien. Piensa, quiero sentir que aún tengo impacto. Piensa, quiero confirmar que todavía importo. El cerebro no distingue la fuente, solo registra el efecto. Y aquí entra algo que casi nadie dice en voz alta. Cuando esa necesidad crece, tú empiezas a estorbar sin hacer nada mal. No porque seas insuficiente como hombre, sino porque ya no eres la fuente principal de esa recompensa emocional. Por eso el ambiente cambia aunque no haya discusiones. Por eso la cercanía se vuelve irregular. Por eso hay días de conexión intensa y otros de distancia fría. No es confusión, es dependencia de estímulo. Y cuanto más se normaliza esa búsqueda externa, más se debilita el vínculo interno. No de golpe, de forma progresiva, como una cuerda que no se rompe, pero se deshilacha. Aquí viene la parte incómoda. Muchas relaciones no terminan por falta de amor, sino por exceso de validación externa. Porque cuando alguien recibe demasiada confirmación afuera, empieza a cuestionar por qué debería conformarse con la estabilidad de dentro. Y tú lo sientes antes de poder explicarlo. Lo sientes cuando ya no sabes si su atención hacia ti nace del deseo o de la costumbre. Cuando no sabes si te elige o simplemente está ahí porque siempre ha estado. Por eso este momento es tan crítico. Porque no se trata de controlar, prohibir o vigilar, se trata de entender una señal temprana, una advertencia psicológica que aparece antes de cualquier traición visible. Cuando una mujer empieza a necesitar la atención de otros hombres, no está buscando a otros hombres, está buscando una versión de sí misma que siente que está perdiendo. La verdadera pregunta no es si eso es peligroso. La verdadera pregunta es qué ocurre con una relación cuando uno de los dos ya no se siente suficiente para sí mismo y empieza a buscar su valor en miradas ajenas. Para entender lo que ocurre, hay que ir mucho más allá de la foto. La imagen es solo el síntoma visible. El verdadero núcleo del problema es la atención. La atención es una moneda psicológica, invisible pero poderosa. Todos la buscamos, todos la intercambiamos y todos reaccionamos con fuerza cuando sentimos que se nos escapa de las manos. Desde que somos niños aprendemos una asociación básica. Ser vistos equivale a existir. Cuando alguien nos mira, cuando alguien nos nombra, cuando alguien nos valida, algo profundo se activa en el cerebro. No es romanticismo, es biología. El cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor que se activa con el placer, la anticipación y la recompensa. Y aquí hay algo clave. El cerebro no tiene criterio moral. No distingue entre una mirada amorosa y un like. No distingue entre una caricia real y un comentario digital. Solo registra estímulo y refuerzo. Si hay atención, hay recompensa. Durante miles de años esa atención venía de un círculo pequeño. La pareja, la familia, la tribu. Era limitada, íntima, difícil de conseguir. Por eso tenía tanto valor. Hoy no. Hoy las redes sociales rompieron ese equilibrio. Convirtieron la validación en algo inmediato, cuantificable y público. Un número, un conteo, una prueba visible de impacto. Cada comentario es una pequeña confirmación de valor. Cada reacción es una microdosis de sigue siendo deseable. Cada mirada virtual es un recordatorio de todavía importas. Y el cerebro aprende rápido. Aprende que exponerse genera respuesta, que mostrarse genera atención, que insinuar genera validación. No porque la persona sea superficial, sino porque el sistema está diseñado para enganchar. Cuando una mujer está en pareja y empieza a buscar activamente esa atención externa, no siempre lo hace por deseo de traicionar. Esa es una interpretación simplista. Muchas veces lo hace por vacío, por inseguridad, por una necesidad que no sabe nombrar, o simplemente por costumbre, porque el refuerzo externo se volvió parte de su regulación emocional. A veces ocurre cuando la relación entra en una fase estable. Menos intensidad, menos novedad, menos estímulo. No menos amor, pero sí menos impacto. Y el cerebro, acostumbrado al subidón inicial, empieza a sentirlo como carencia. Aquí aparece una confusión peligrosa. Se interpreta la falta de dopamina como falta de conexión, y no es lo mismo. La conexión es profunda y silenciosa.
La dopamina es ruidosa y adictiva. Si nadie entiende esto, el vacío no se habla, se compensa. Se compensa con fotos, con miradas externas, con atención prestada. Y desde fuera parece superficial, pero por dentro es una señal clara. Algo dejó de alimentar la sensación interna de ser vista, deseada, reconocida. No porque tú hayas fallado necesariamente, no porque ella sea mala, sino porque el sistema emocional humano no está diseñado para resistir estímulos infinitos sin consecuencias. Por eso este tema incomoda tanto, porque no se trata de controlar conductas, se trata de entender necesidades psicológicas profundas que, cuando no se reconocen, buscan salida por donde pueden. Y cuando la atención se convierte en la principal fuente de regulación emocional, la relación deja de ser un espacio de intercambio profundo y empieza a competir con el ruido del mundo. Si ella necesita la atención de otros hombres, es porque la atención que recibe, o la atención que percibe que recibe, ya no le basta. Y esta es una verdad dura de aceptar porque golpea en dos direcciones al mismo tiempo. La primera, no siempre significa que tú no hagas nada. La segunda, tampoco significa que no esté pasando nada. Aquí es donde muchos se confunden, empiezan a hacer inventarios emocionales. Yo trabajo, yo proveo, yo estoy presente, yo no le falto el respeto. Y todo eso puede ser cierto, pero el cerebro no funciona con listas objetivas. Funciona con experiencia emocional, con cómo se siente algo, no con cuánto se hace. La atención no es solo presencia física, no es estar, es cómo se está. A veces la dinámica cambia de forma tan gradual que nadie lo nota. Al principio hay miradas largas, curiosidad, juego, tensión. Luego vienen las rutinas, las responsabilidades, la confianza. Y sin darse cuenta, la atención se vuelve funcional, correcta, estable, pero menos intensa, no peor, menos estimulante. Y el cerebro interpreta esa baja de estímulo como pérdida, aunque haya seguridad, aunque haya compromiso, aunque haya historia compartida. No porque alguien sea ingrato, sino porque la mente humana se adapta rápido a lo que tiene. Aquí viene la parte incómoda. Cuando una persona empieza a sentir que la atención dentro de la relación es predecible, deja de sentirla como validación. Ya no confirma valor, solo confirma continuidad. Entonces aparece la comparación silenciosa. La atención de fuera no es profunda, pero es fresca. No es íntima, pero es intensa. No es real, pero se siente viva. Y eso crea un contraste peligroso. No porque tú hayas dejado de importar, sino porque el sistema emocional empezó a buscar novedad para sentir lo mismo que antes. Nadie se sentó a decidirlo, simplemente ocurrió. Por eso esta verdad duele. No basta con amar bien si la dinámica dejó de alimentar la necesidad emocional de sentirse vista. Y no basta con ser fiel si la validación principal se desplazó fuera. Esto no es una acusación, es un diagnóstico. La mayoría de las relaciones no se rompen por traición inmediata, sino por desajustes invisibles que nadie se atrevió a mirar de frente. Y cuando finalmente se notan, ya llevan tiempo creciendo en silencio. Si ella necesita la atención de otros hombres, no es solo una señal sobre ella. Es una señal sobre la relación tal como funciona hoy. Y la pregunta incómoda no es quién tiene la culpa, sino quién se dio cuenta y quién no. El cerebro funciona con comparaciones constantes. Nunca evalúa en vacío, siempre evalúa en contraste. No se pregunta, ¿estoy bien?, sino, ¿estoy mejor o peor que antes? Y cuando entra una fuente nueva de estímulo, todo el sistema se recalibra. Vamos por partes. Primero está el sistema de recompensa. Cuando ella publica una foto y recibe atención, su cerebro hace una asociación inmediata. Exposición igual a placer. No lo asocia con amor, ni con compromiso, ni con conexión profunda. Lo asocia con estímulo, con una descarga rápida de dopamina. Ese refuerzo no necesita intención consciente, se instala como hábito. El cerebro aprende, cuando me muestro, me siento mejor. Y todo hábito que produce alivio emocional tiende a repetirse. Segundo está la identidad. Muchas personas construyen parte de su valor personal en cómo son percibidas. No porque sean vacías, sino porque así aprendieron a medirse en el mundo. Valgo porque me desean, importo porque me miran, soy suficiente cuando genero reacción. Si dentro de la relación esa percepción empieza a disminuir, menos halagos espontáneos, menos sorpresa, menos intensidad emocional, no se interpreta como una etapa normal, sino como una pérdida de valor. Y el impulso automático es compensar afuera lo que ya no se siente adentro. Tercero está la narrativa interna. Aquí el cerebro se vuelve creativo. Para proteger la autoimagen, empieza a construir justificaciones.
Solo es una foto. No hago nada malo. No estoy engañando a nadie. Todo el mundo lo hace. Estas frases no son mentiras deliberadas, son mecanismos de defensa. El cerebro es experto en normalizar aquello que le da recompensa. Si algo produce placer sin consecuencias inmediatas, se racionaliza hasta parecer inocuo. Y cuarto estás tú. Tu cerebro no analiza la situación con lógica fría. La vive como una amenaza simbólica. No es que otro hombre la toque, no es que alguien cruce un límite explícito. Es algo más sutil y más profundo. Otro hombre empieza a competir por un espacio que tú creías seguro. Ese espacio no es el cuerpo, es la atención, es la validación, es el impacto emocional. Y cuando ese territorio se siente invadido, se activan respuestas automáticas. Inseguridad que no quieres admitir, rabia que no sabes dónde colocar, silencio defensivo para no exponerte. No porque seas débil, sino porque el cerebro está diseñado para proteger lo que considera vínculo. Por eso esta situación descoloca tanto. No hay un culpable claro, no hay una traición evidente, pero hay una tensión constante que el sistema nervioso no puede ignorar. Ella recibe estímulo, tú percibes desplazamiento. Ambos sienten algo, pero desde lugares distintos. Y si nadie entiende este desglose psicológico, lo que sigue no es una solución. Es una acumulación silenciosa de malestar que, con el tiempo, termina saliendo por el lugar menos esperado. Cuando toleras algo que te incomoda sin nombrarlo, no estás siendo comprensivo. Estás entrenando a la otra persona. Le estás enseñando sin palabras que tu límite es flexible, o peor aún, inexistente. El cerebro aprende por repetición, no por intención. Si algo ocurre y no tiene consecuencia emocional, se normaliza. Si se repite y sigue sin tener respuesta, se integra como parte del paisaje. Y lo que ayer incomodaba, mañana ya ni siquiera se cuestiona. Aquí está la bofetada de realidad. El respeto no se pierde de golpe, se diluye. Y se diluye cada vez que tragas silencio para evitar problemas. Cada vez que te dices que no vale la pena hablar. Cada vez que priorizas la calma momentánea sobre tu coherencia interna. No decir nada no mantiene la paz, la aplaza. Y mientras la aplazas, pagas un precio invisible. Empiezas a desconectarte de ti, a minimizar lo que sientes, a justificar lo que te duele. Y eso no te vuelve más fuerte, te vuelve más pequeño dentro de la relación. Lo más peligroso no es que ella cruce un límite, es que tú te acostumbres a vivir sin ellos. Porque cuando una persona percibe, aunque sea de forma inconsciente, que puede moverse sin fricción, sin diálogo, sin consecuencia emocional, el vínculo deja de ser un espacio de respeto mutuo y se convierte en un terreno unilateral. Y ahí ocurre algo irreversible. Ya no te ve como alguien que se posiciona, sino como alguien que se adapta. Y cuando el respeto se reemplaza por adaptación, la atracción empieza a erosionarse en silencio. La solución no es prohibir, controlar ni espiar. Eso no protege la relación, la contamina. Y además confirma exactamente lo que más temes, inseguridad. El control no genera respeto, genera resistencia, distancia y, tarde o temprano, ocultamiento. La solución es recuperar tu eje. Y recuperar tu eje no significa imponer, significa posicionarte. Primero, reconoce lo que sientes sin maquillarlo. Incomodidad no es debilidad, es información. Es tu sistema emocional avisándote que algo no está alineado. Negarlo no te hace más racional, te hace menos honesto contigo mismo. Si algo te mueve por dentro, merece ser escuchado, no silenciado. Segundo, define tu límite interno. Antes de hablar con ella, tienes que ser claro contigo. ¿Qué estás dispuesto a aceptar y qué no? No desde el miedo a perderla, sino desde el respeto que te debes. Un límite no es una amenaza. Es una definición personal. Si no sabes dónde estás parado, cualquier conversación será confusa. Tercero, comunica desde la calma, no desde la acusación. No hables de la foto. La foto es superficial. Habla de lo que despierta en ti. Habla desde tu experiencia, no desde un juicio. Cuando dices, esto me hace sentir desplazado, abres diálogo. Cuando dices, tú haces esto mal, levantas defensas. La diferencia es enorme. Cuarto, observa la respuesta. No te quedes solo con las palabras. Mira la actitud, la disposición, el interés real en comprender, porque las palabras pueden calmar momentáneamente, pero la conducta revela la verdad. Una persona que valora el vínculo no se defiende primero, intenta entender primero. Recuperar tu eje no garantiza que la relación continúe, pero garantiza algo más importante.
que no te pierdas a ti mismo intentando sostener algo a cualquier precio. Y cuando un hombre se posiciona desde el respeto propio, pasan dos cosas: o la relación se reordena desde un lugar más sano, o se revela una verdad que necesitabas ver. En ambos casos ganas claridad, y la claridad siempre es mejor que vivir en duda, porque al final no pierdes a alguien cuando otro la mira. Eso es inevitable, el mundo siempre mira. La pierdes cuando empiezas a traicionarte en silencio, cuando justificas lo que te duele para no incomodar, cuando te adaptas tanto que te borras. No es la atención de otros lo que rompe una relación, es la ausencia de respeto propio dentro de ella. Cuando dejas de mirarte con honestidad, cuando ignoras esa voz interna que te advierte que algo no está en equilibrio, cuando prefieres no saber antes que enfrentar lo que sientes, ahí empieza la verdadera pérdida. Porque el amor puede soportar conversaciones difíciles, lo que no soporta es que uno de los dos deje de estar entero. Y si alguna vez tienes que elegir entre conservar a alguien o conservarte a ti, recuerda esto: quien te pierde por respetarte, nunca fue realmente tuyo.